Muy buenas, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia, cuarta parte. La clase de hoy es una pasada porque tenemos a estas tres mujeres, la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba y la reina María Luisa de Parma, dos nobles y una reina en la corte de Carlos IV. A menudo la historia cubre a los personajes femeninos con el velo de la leyenda. Uno de los casos más flagrantes es el de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, decimotercera duquesa de Alba, una mujer a la que se tachó de castiza y desgarradora, frívola y casquivana. En realidad poco o nada se sabe de su vida, sino que tuvo el privilegio de posar para el pincel de Goya y ser testigo de primera fila de la agonía de las ideas ilustradas que iluminaron el fin del reinado de Carlos III y los albores del de su sucesor, Carlos IV. La duquesa de Osuna, creadora del capricho en la Alameda de Osuna, fue una de las mujeres más carismáticas de la historia de nuestro país. María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel y Tellez Girón era una madrileña, nacida en el año 1752. Era condesa, duquesa de Benavente, y contrajo matrimonio con el noveno duque de Osuna, Pedro Tellez Girón. El matrimonio tuvo al menos 10 hijos, 5 de los cuales fallecieron al poco de nacer. Contra la costumbre aristocrática de encargar la educación de los hijos a las ayas e institutrices, ella misma quiso cuidar y educar a los suyos. Otra mujer completamente fascinante. Pero dentro de estas dos mujeres falta una tercera, que es la reina consorte de España, María Luisa de Parma, como esposa de Carlos IV, de quien era prima carnal por el lado paterno. Hoy vamos a conocer a estas tres mujeres, la corte de Carlos IV, a través de los cartones para tapices de Goya, pero también los retratos que hizo el artista aragonés de estas tres mujeres que se llevaban a matar. Así que vamos a comenzar. Pero para conocer un poquito a estas mujeres vamos a hablar de esta puerta abierta a la sociedad española que fueron los cartones para tapices de Goya. No voy a explicaros todos los cartones para tapices porque sería una clase especial de los cartones, que no estaría mal dar este homenaje a Goya, ¿no? De una de sus etapas más famosas pero quizá más desconocidas, porque hay algunos de estos tapices que hizo Goya que los realizó para la propia duquesa de Osuna. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de los tapices. Vamos a hablar de algunos de los más conocidos, porque realmente es este fiel reflejo de la sociedad española de la época donde vivieron la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba y la reina consorte María Luisa de Parma. Los cartones de Goya son un conjunto de obras pintadas por Francisco de Goya entre los años 1775 y 1792 para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Si bien no son los únicos cartones para tapices que se hicieron en la Real Fábrica, porque hubo otros pintores de esta factoría que trabajaron precisamente para esta fábrica, como Maella, Antonio González Velázquez, José Camarón o José del Castillo, sí son los más conocidos y a los que la historia del arte ha otorgado el apelativo de cartones para tapices por antonomasia. En su mayoría representan temas bucólicos, cinegéticos, rurales y populares. Se ceñían estrictamente al gusto del rey Carlos III y de los príncipes, en este caso los príncipes de Asturias, Carlos de Borbón, el futuro Carlos IV, y una de nuestras protagonistas, que es María Luisa de Parma. Además eran supervisados por otros artistas de la factoría como Maella o los Valleu. Después de la fructífera carrera que tuvo Goya en su Aragón natal, el reputadísimo pintor de la corte Francisco Valleu, que además era su cuñado, va a conseguir que Goya vaya a Madrid para trabajar en las obras de decoración para los reales palacios. Para entonces, Antonio Rafael Meng es el artista más destacado de la corte tras la muerte en el año 1770 de Tiepolo, y será este empleo en la corte lo que más satisfará la ambición del aragonés y lo que a la larga le convertirá en el artista de moda para la clase pudiente de Madrid. Entre el año 1780 y 1786 deja este cargo para emplear su tiempo como artista en otras actividades particulares, como por ejemplo trabajar
para la duquesa de Osuna. Los cartones para tapices están estructurados en 7 series, cada uno con diferentes números de obras y temática. Un rasgo común a todas ellas es la presencia de asuntos campestres y de diversión popular. Solo la primera muestra temas relativos a la caza, que es del gusto del futuro Carlos IV. Una vez terminados, los cartones se tejían en tapiz y se ubicaban en la pieza a la que se le destinaba en los palacetes reales. La mayor parte de la obra se encuentra resguardada en el Museo del Prado, aunque existen algunos cartones en pinacotecas de otras nacionalidades. En el año 1858 pasaron al sótano del Palacio Real de Madrid, donde algunos fueron robados en el año 1870. Ese año Gregorio Cruzada se dio a la tarea de catalogarlos y mostrarlos al público en el Museo del Prado. Aparecieron por primera vez en el catálogo oficial de la institución en el año 1876. Sin embargo, algunos pequeños modelos pintados por Goya para la aprobación de los temas se hallaban en manos de los duques de Osuna, cuyos descendientes los van a subastar en el año 1896. En esa subasta, algunas pinturas fueron compradas por el Prado y otras por coleccionistas como Pedro Fernández Durán, José Lázaro Galdiano es uno de ellos, y de ahí que permanezcan afortunadamente en España. Goya puede crecer como artista y elevar su condición social a través de estas piezas, que le convierten en un cotizado pintor para los altos círculos de Madrid, de la sociedad madrileña. En el año 1789, además, obtiene el cargo de pintor de cámara cuando Carlos IV accede al trono a la muerte de su padre, Carlos III, y pues años atrás además había sido admitido en la Real Academia de San Fernando. Pero realmente esa muestra, ¿no?, del Goya que nosotros conocemos comienza sobre todo a través del retrato cuando accede al cargo de pintor de cámara de Carlos IV, retratándonos a estas 3 mujeres que vamos a ver hoy. Hasta el año 1780, Goya va a pintar 4 series de cartones, pero ese año la crisis económica obligó a suspender el suministro de cartones para las estancias regias. Entonces Goya decide darle a su carrera otro giro. Quizá su deseo era, además alimentado sin duda por el estudio de la obra y vida, era emular a Velázquez, y esto le lleva a abrirse paso como pintor particular. Vuelve a su tierra en Aragón y pinta la cúpula y pechinas de la Regina Martyrum del Pilar, que le acarreará conflictos con su cuñado Francisco Valleu y el cabildo zaragozano por la manera de pintar que tiene Goya, pero en Madrid va a ejercer de retratista para la alta sociedad, especialmente para los duques de Osuna. En el año 1786, Goya retorna a la fábrica y pinta cartones que denotan ya el verismo, como el de la Nevada o el albañil herido, y en la última serie que realiza se prefiguran elementos que el aragonés plasma un poco más adelante en la obra de los Caprichos, en estos grabados de los Caprichos. La muerte sin descendencia del último Austria español, Carlos II el Hechizado, motivó una larga guerra entre las potencias europeas que culminó con el reconocimiento de Felipe de Anjou como rey de España bajo el nombre de Felipe V. Este nieto del rey Sol introdujo la moda francesa en España y llevó a artistas galos como Rigaud o Van Loo a trabajar en España. A partir de la década del año 1730 es más notoria la presencia de italianos en la corte de Madrid, debido a que la segunda esposa de Felipe V, la parmesana Isabel de Farnesio, tenía gran preferencia por la cultura de la península itálica. Al fin y al cabo ella era de allí. Vinieron artistas como Amiconi, Giambattista Tiepolo, que serán los más destacados italianos en España. Pero bajo Carlos III la suerte cambiará a favor del bohemio Antonio Rafael Meng, y tras la muerte de este último no volverá a llamarse a ningún foráneo como pintor a España, lo que se denomina en aquellos momentos la nacionalización de la pintura española bajo Carlos III. Es factible que dicha nacionalización del arte esté fuertemente enraizada en la franca hostilidad del pueblo español hacia los extranjeros, derivada del fracaso de la guerra, por ejemplo, de los 7 años. Y todo esto culminó además con el motín de Esquilache, con lo que los españoles ilustrados fueron poco a poco desplazando a los ministros franceses en el reinado de Carlos III. Uno de ellos, por
por ejemplo, o esos ministros los conocéis muy bien, es el Aranda y Florida Blanca. En el año 1782 hubo un breve intento por poner la fábrica de tapices en manos de artesanos españoles, pero el rey rechazó las peticiones de los pintores y cedió la dirección del taller a un flamenco de apellido Van der Goten, que si habéis estado en la Real Fábrica esto se explica. Supuestamente Van der Goten era pariente de la familia que había fundado la fábrica más de 6 décadas antes. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque es para que veáis cómo Goya, cuando se encarga de la realización además de los cartones para tapices, debido a toda esa serie de artistas y pintores extranjeros que habían venido a España desde el reinado de Felipe V, hace que cuando vuelvan los españoles o se nacionalice el arte español a partir del reinado de Carlos III, se quiera mostrar a través del tapiz cómo es la sociedad española en aquel momento. No solamente la noble, sino también la sociedad más castiza, y es que volvemos a esa nacionalización del arte a través de la sociedad y de representar cómo vive la sociedad, y eso se representa a través del tapiz. El tamaño y los motivos de los cartones estaban íntimamente relacionados con su jerarquía y el lugar que se le había asignado dentro de la estancia real. Pueden, pues, dividirse en paños, que son las composiciones de más extensión, que ocuparían el espacio más grande y que delimitaría el tema de toda la serie. Y luego tenemos otros cartones más pequeños destinados a sobrepuertas o balconeras. Una carta de Goya a su amigo Martín Zapater detalla un encuentro con el soberano y los príncipes. Estoy hablando, el soberano era Carlos III, los príncipes es el futuro Carlos IV y María Luisa de Parma. Estamos en el año 1779, donde se afirma que únicamente se mostraron los bocetos para las escenas principales. Ello podría explicar el porqué de las serias discrepancias estilísticas entre los temas principales y los cartones cuyo tamaño era inferior. Algunos autores dan suma importancia al hecho de que las series proyectadas entre el año 1787 al año 1791-92 nunca fueron colgadas como Goya había acordado. Al realizarse la adaptación de los cartones no ha habido grandes discusiones, pues la Real Fábrica lleva registros detallados de las obras que permiten hasta nuestros días poder estudiarlos. Sin embargo, existe un serio conflicto de datación, por ejemplo, de este que estáis viendo aquí, de la gallinita ciega. Críticos de arte muy importantes sobre Goya afirman que se realizó en el año 1789, pero hay otro historiador que nos dice que fue antes del año 1788, pues la serie pertenecía a una serie inconclusa al morir Carlos III, porque es que Carlos III muere en el año 1788 y en abril del año 1789 Goya recibió el anhelado nombramiento como pintor de cámara, por lo que su actividad en el ámbito de los cartones va a disminuir drásticamente. La pequeña guía de consulta de las obras goyescas en el Museo del Prado, está escrito además por la grandísima Manuela Mena, registra la gallinita ciega, por ejemplo, entre el año 1788 y 1789. Es uno de los cartones que servían como modelo para la manufactura de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y estaba destinado a la decoración del dormitorio de las infantas del Palacio del Pardo y fue realizado poco después de que accediera al trono de España el rey Carlos IV. Se trata de la cuarta serie de cartones que Goya realizó entre el año 1788 y 1792 dedicados al ocio y a las diversiones campestres. De este cartón se conserva además un boceto previo que ahora os voy a enseñar en el Museo del Prado. El cuadro muestra a unos muchachos y muchachas jugando al popular pasatiempo de la gallinita ciega, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro con una gran cuchara. Los jóvenes están vestidos de majos y majas, atuendo de las capas humildes de la sociedad española, con que los aristócratas, como en este cuadro, jugaban a vestir. Ellos jugaban a vestirse como el pueblo. Algunos otros portan casacas de terciopelo y tocados de plumas y siguen en cambio aquí los dictados de la moda de las clases altas venidas de Francia. La composición además está resuelta alternando los personajes entre los huecos que dejan los situados en primer plano y último término, contrastando el joven que se agacha a la derecha para esquivar el cucharón con el que le intenta tocar y la mujer inclinada hacia atrás con otro joven que lo hace hacia adelante. El cuadro es un exponente
maravilloso del estilo galante o rococó y sus rasgos de estilo característicos. Por ejemplo, vivacidad, inmediatez, curiosidad, cromatismo de suaves rosas, texturas de gasa en las faldas de las mujeres, un paisaje de fondo luminoso y el reflejo de un momento encantador de disfrute de la vida, no exento de un poquito de coqueteo, claro. Entonces esto es un ejemplo de cómo la nobleza jugaba a ser del pueblo. En esta imagen os muestro el boceto de este maravilloso cartón de la gallinita ciega. Cuando se preparaba o se iba a realizar un tapiz, lo que primero se hacía era un pequeño boceto para luego pasarlo a cartón y del cartón al tapiz. Ese sería un poquito el proceso. Entonces Goya realizaba primero el boceto, luego se tenía que aprobar el boceto y ese boceto luego se pasaba a cartón para tapiz en un tamaño muchísimo mayor. Este maravilloso boceto lo tenemos en la actualidad en el Museo Nacional del Prado. Recordamos que la gallinita ciega sí que tiene una cronología un poquito problemática. Al final, bueno, pues Goya entregó la pieza a su mecenas, a la duquesa de Osuna, una de nuestras protagonistas, y más de un siglo después, en el año 1896, fue vendida al coleccionista Pedro Fernández Durán, que al final lo terminó adquiriendo el Museo Nacional del Prado, que es donde se encuentra en la actualidad. Ya os he comentado que a lo largo de la trayectoria de Goya como pintor de cartones para tapices tuvo un parón a partir del año 1780 que luego vuelve a reanudar, y en ese parón él se busca una serie de mecenas, además de volver a Aragón, y uno de sus mecenas son los duques de Osuna, o sea, lo que os digo, la duquesa, una de nuestras protagonistas. Y es que habitualmente se toma como parte de los cartones para tapices algunos de los cuadros para la Alameda de los duques de Osuna, de características y temáticas extremadamente parecidas a los cartones, aunque con técnica diferente. El caso más conocido es este que estáis viendo aquí, titulado La Caída. La Caída es un óleo de Francisco de Goya del año 1787, donde una mujer acaba de desplomarse desde un caballo sin que sepamos de la gravedad de las heridas sufridas. Se encuentra en una colección particular y aquí de nuevo los temas campestres son comunes en la temática goyesca. Junto al salto del coche, que ahora os lo voy a mostrar, es una pintura en la que los tonos se resaltan y la naturaleza se engrandece ante los personajes empequeñecidos. Lo que os digo, fue encargado por la duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel y Tellez Girón, para decorar su comedor del Palacio del Capricho. Otro de los cartones para los duques de Osuna es el asalto a una diligencia o asalto al coche. Se representa como un grupo de ladrones asalta una caravana. A la izquierda hay un hombre que apunta con su escopeta a otro que yace tendido y al parecer muerto. En el centro, el resto de la bandería desvalija a los viajeros. Fue pintado para la quinta de recreo del Capricho de los duques de Osuna. María Josefa Pimentel, la duquesa, era una mujer culta y activa en los círculos ilustrados madrileños, y para la ornamentación de la finca solicitaron a Goya una serie de cuadros de costumbres con características parecidas a la de los modelos para tapices de los sitios reales. Los cuadros fueron entregados a la familia de Osuna en el año 1787. La diferencia entre estos modelos y los cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara son importantes. La proporción de las figuras es más reducida, con lo que se destaca el carácter teatral y rococó del paisaje. Se aprecia la introducción de escenas de violencia o desgracia, pero la disposición de las figuras, la composición y el cromatismo mitigan la violencia del asunto. Dominan los tonos pasteles, azules y verdosos del paisaje rococó, lo que contrasta paradójicamente con la gravedad del suceso cruento que nos está mostrando, que de todos modos queda marginado al quedar el cadáver en el ángulo izquierdo de la composición pictórica, mientras la escena principal se dedica a mostrar el grupo de ladrones inspeccionando el botín. Además, las figuras ocupan solo el tercio inferior del cuadro, dedicándose los 2/3 restantes al mencionado paisaje de limpia y frondosa vegetación que nos está mostrando aquí Goya. Entonces, para que veáis, son dos ejemplos de encargo de nuestra protagonista o de una de nuestras protagonistas, de Josefa Pimentel, a Francisco de Goya. Algo que quiero que tengáis claro hoy es que para hablar de estas tres mujeres, de la duquesa de Osuna, de la duquesa de Alba y de María Luisa de Parma, no podemos hablar de ellas sin hablar de Goya. Esto es algo fundamental.
Los tapices son tejidos elaborados de modo similar a las alfombras, que mediante la combinación de hilos de diversos colores y tonos permiten, como en un mosaico, recrear visualmente imágenes reales. Los cartones eran un boceto muy preciso, a color y a tamaño real, del motivo que los tejedores debían reproducir. Estas pinturas deben su nombre de cartón a que usualmente se pintaban sobre dicho material y no sobre lienzo o tabla. La elección de un soporte tan humilde se explica porque estos modelos o patrones no eran valorados como obras de arte autónomas y su conservación no era obligatoria. Los tapices obtenidos solían ser enmarcados o encastrados en las paredes previstas, aunque hay algunos historiadores que dicen que muchas veces no se llegó a realizar esta tarea y simplemente se colgaban. El telar es el instrumento más preciso para trazar un tapiz y su base es la urdimbre. Se trata de un conjunto de hilos paralelos en sentido longitudinal sobre los que se van dibujando las escenas de los cartones. La confección del tapiz es una tarea muy lenta y que se realiza a través de dos tipos de telares. El telar de alto lizo, el cartón se sitúa detrás y el tejedor se sirve de un espejo para manejar con mayor destreza el trabajo. Y luego están los de bajo lizo que permiten mayor rapidez, pues se efectúa al anverso de la pieza. Además, disminuye sobremanera el costo del trabajo, pues no igualan la calidad de los tapices tejidos de alto lizo. La Real Fábrica inicia sus labores con telares de bajo lizo, pero 7 años después se va a instalar el alto lizo. Así que a partir del año 1727 se utilizará el alto lizo porque los trabajos son de mejor calidad y finura. Hay un documento del año 1790 que relata al detalle el proceso de realizar cartones. Se tomaban medidas a la estancia, principalmente a las paredes, y eran enviadas al director de la fábrica. La mayoría de los clientes pedía cartones con temas campestres, jocosos, alegóricos, y solo una minoría solicitaba cartones con alusiones históricas. En el caso específico de los cartones de Goya, los tejedores de la Real Fábrica interpusieron quejas en contra del aragonés por el detalle con el que se realizaban los bocetos, en especial este que estamos viendo aquí de la pradera de San Isidro. Este boceto de carácter preimpresionista cuenta con tal cantidad de minúsculos detalles que hacen imposible su conversión al tapiz. Las restricciones artesanales se impusieron en este caso y gracias a esta situación quedó anulado este boceto como cartón, solamente se quedó como boceto, pero yo creo que es una de las obras más impresionantes del Goya de los cartones para tapices. Este boceto para cartón pertenece a una serie para la decoración del Palacio de El Pardo, cuyos temas iban a ser los ambientes campestres y las diversiones al aire libre. En dicho conjunto se incluyen también la ermita de San Isidro, la merienda, la gallinita ciega, que es el único del que se completó el óleo sobre el lienzo definitivo. El resto nos han quedado simplemente lo que sería el boceto. El cuadro presenta en muy pequeñas dimensiones una gran sensación de espacio, pues en él aparece una gran masa de gente que corresponde a la algarabía del día festivo de San Isidro. Este carácter se ve acentuado por la gama de tonos blancos, rosados, verdes y azules, salpicado aquí y allá por alguna pincelada roja para dar veracidad en los vestidos de algunas de las pequeñas figuras. En este cuadro utiliza Goya una imprimación de gama fría, innovando con respecto a su primera época de aprendizaje, en la que la preparación era siempre a base de tierras rojas, la llamada tierra de Sevilla, que con el efecto de veladura daba lugar a transparencias tostadas debido al exceso de óleo. Todo ello hacía que la obra de su primera época adoptara tonos muy calientes, tostados, y aquí el resultado es que predominan oros venecianos, perlas, grises y rosados. Sin embargo, la zona intermedia está resuelta con tonos oscuros, lo que centra la mirada en la profundidad, dejando a los personajes del primer plano como si fuera un marco. En la profundidad de esta vista, lo más notable
Y para ellos tenemos la perspectiva desde los suaves, la suave ondanada, ¿no?, que tenemos al fondo de la composición pictórica, y la vista desde la ermita del Santo Patrón nos hace que veamos el río, a cuya orilla vienen y van los romeros, presumiblemente a través del puente de barcas del centro de la imagen, el que daba paso directamente hacia la zona de la ermita. Al margen derecho se puede apreciar la zona de la bajada de la calle Toledo, que da al sólido puente homónimo del puente de Segovia, y toda la topografía es realista, como nunca lo fue la pintura de Goya, que dejaba indefinidos los paisajes del fondo, imprecisos o abocetados, y cumplían la función de no distraer y resaltar el asunto central. En este caso único, porque los recursos van dirigidos a profundizar completamente el paisaje, se ve en la derecha, sobre todo a la zona de la derecha o de derecha al centro, pues vamos a ir viendo los diferentes edificios a través, ¿no?, de la orilla del río. Vemos que los edificios son de un tamaño minucioso, pero se puede reflejar y ver, ¿no?, cada uno de ellos con total naturalidad, y claro, hace Goya de este boceto, bueno, pues un cuadro único, porque realmente yo más que boceto lo representaría como un auténtico cuadro preimpresionista. Algunos edificios que podemos ver aquí perfectamente marcados, bueno, que os voy a contar, ¿no?, del Palacio Real. Aquí tenemos la nuevísima cúpula, ¿no?, que nos encontramos de San Francisco el Grande, el río Manzanares, este puente que yo os comentaba que es un puente, bueno, pues de piedra, que era un puente para que pasaran las barcas, y luego se ve perfectamente en esta zona el puente de Segovia, que está justamente frente al Palacio Real, este puente de Segovia mandado construir por el rey Felipe II. Para terminar, que me estoy enrollando mucho con este boceto, pero es que es uno de mis preferidos de Goya, yo creo que muestra muy bien lo que os digo, el tema de la sociedad española en este siglo XVIII. Es un cuadro costumbrista. Hay mucha figura reunida y muestra la idea querida por la realeza ilustrada, que al final es la destinataria, ¿no?, del cuadro, del tapiz, que es la mezcla armoniosa de las diferentes clases y estamentos sociales. Aquí aparecen majos, feriantes, vendedores y todo tipo de paseantes y vehículos, desde cabriolés y calesas hasta berlinas, carrozas y tartanas para el desplazamiento de las gentes más humildes. Las indumentarias van desde las casacas a la moda francesa de los personajes del primer plano hasta las lanas y telas más burdas de la clase baja. Es un auténtico reflejo de la sociedad del siglo XVIII, que luego no tendrá nada que ver con la sociedad que se nos queda después de la Guerra de la Independencia y la llegada de mi amigo Fernando VII. Es todo oscuridad, esto es todo alegría. La Feria de Madrid nos aparecen los tres personajes centrales de la composición recibiendo un fuerte impulso lumínico, pero en el tapiz eran necesarios más pormenores, contrario a lo que sucedería años después con la pradera de San Isidro. Y la luminosidad del cuadro original debió espaciarse, así que el tapiz perdió en parte la esencia del boceto. Tenemos que pensar que el tapiz no puede marcar no completamente estos focos de luz tan impresionantes y claroscuros que tiene este cartón de Goya. En el cartón, Goya nos muestra a varios individuos que observan las vasijas, muebles y otras mercancías de un vendedor, al tiempo que se observan otros puestos, incluso de cuadros, como este que os estoy marcando aquí. Al fondo se vuelve a apreciar la Basílica de San Francisco el Grande. Goya presenta usos y costumbres de la sociedad madrileña, como el hombre que está observando con monóculos los objetos, la petimetra que señala con el abanico algún producto que le interesa y que quiere negociar el precio. Lo que el vendedor ofrece ha pasado ya de moda y la gente se ha desechado de ellos para adornar sus casas al uso francés. El aragonés demuestra su control de perspectiva y de género, incluyendo un bodegón en el juego de chocolate visible en la primera parte del plano. La escena se desarrolla en el Rastro de Madrid. Goya nuevamente recurre a temas castizos para adornar los palacios reales que gustan de estos asuntos, como toda la aristocracia de finales del siglo XVIII. Existe una hipótesis que pretende situar el cuadro en la Plaza de la Cebada, tomando como referencia la iglesia o la Basílica de San Francisco el Grande, que representará también Goya
en el baile de San Antonio de la Florida. Entre las mercancías destaca un retrato, este retrato que os estoy marcando aquí, de factura similar a los de Diego Velázquez, especialmente los dos majos, podemos ver que reciben una fuerte iluminación, aquí los tenemos, y pinceladas rápidas, dando ese homenaje también a Diego Velázquez. Además, Goya centra su atención en los reflejos metálicos hechos en este magnífico tono gris de la plata de la zona justamente del bodegón. En ese esquemita os muestro las 4 series que formarían los cartones para tapices de Goya, para que tengáis una idea. Pero bueno, mi intención es el curso que viene daros una clase de todos los cartones para tapices porque cada uno tiene su correspondiente curiosidad. La primera serie son temas de corte cinegético para la pieza de comer de los príncipes de Asturias en el Escorial. Esos príncipes de Asturias es el futuro Carlos IV y María Luisa de Parma. Luego tenemos una segunda serie que es de diversiones populares y de ocio campestre para el Palacio Real de El Pardo, una tercera serie que son las estaciones del año, que es la serie que más me gusta, y otras escenas de alcance social destinadas al comedor de los príncipes y al dormitorio de las infantas de España en El Pardo, y por último una cuarta serie que son juegos y aspectos alegres de la sociedad española elaborada para el despacho del nuevo rey, es decir, de Carlos IV en el Escorial. Así que estas serían las 4 series de los cartones para tapices de Goya. Pero si me tengo que quedar con un cartón para tapiz que nos muestra perfectamente la sociedad que quería marcar Goya en finales del reinado de Carlos III y reinado de Carlos IV, es el quitasol. El quitasol fue pintado en el año 1777, forma parte en la actualidad del Museo Nacional del Prado y fue parte de una serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices destinado a la decoración del comedor del infante Carlos, entonces príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, en el Palacio Real de El Pardo. Como era habitual, Goya elige otra escena costumbrista dentro del ambiente del pueblo. Aparecen 2 figuras, una jovencita vestida a la moda francesa y un criado llamado Cortejo, que eran acompañantes de las mujeres casadas de elevada clase social. Él aparece vestido de majo, sin que la descripción del propio autor dilucide si la escena es de filtreo o simplemente una dama con criado. En el documento de la fábrica de tapices nos dice así sobre este cartón: representa a una muchacha sentada en un ribazo con un perrillo en el halda, a su lado un muchacho en pie haciéndole sombra con un quitasol. Esto es lo que nos dice la cuenta de entrega de obras a la Real Fábrica de Tapices de Francisco de Goya, fechado el 12 de agosto del año 1777. El cuadro fue ejecutado con toda probabilidad entre el 3 de marzo y el 12 de agosto del año 1777, y en el verano del año 1777 el pintor hizo entrega de una serie destinada a decorar el comedor del príncipe de Asturias, donde estaban otros cartones. Uno de ellos es el quitasol, otro es el paseo por Andalucía, el bebedor y la riña en la venta nueva. En total, Goya recibió por el quitasol 500 reales de vellón, pero por toda la serie 18 reales de vellón en total, que no está para nada mal. Hacia la mitad del siglo XIX, el óleo fue trasladado al Palacio Real del Pardo, donde se almacenó en el sótano del oficio de tapicería. Por orden real, el 9 de febrero del año 1870, el cuadro ingresa como parte de los fondos del Museo del Prado y aparece catalogado por primera vez en el año 1876. En cuanto al cartón, la originalidad de Goya hay que buscarla en la espontaneidad, en el realismo y la naturalidad con la que el artista hace aparecer la anécdota, la expresión de una cercanía al espectador que consigue con el tamaño de las figuras. La composición además es académica, neoclásica, pero sobre todo llama mucho la atención la mirada directa de la joven sonriendo al espectador, a quien hace cómplice del posible galanteo. En cuanto a la composición, las líneas de fuerza dibujan casi un triángulo equilátero que enmarca a los personajes, sobre todo a la muchacha, y es que esta forma geométrica expresa una gran seriedad, pero por otro lado las miradas convergen en el rostro de la joven. Lo que os digo, ya nos está mirando directamente al espectador y además ella está creada, ¿no?, el rostro con una serie de tonos verdes que ejerce el color de la propia sombrilla. El color en este cuadro, al igual que en todos los cartones para tapices, es luminoso y con
contrastados colores vivos, pero es un colorido en el que destaca sobremanera el estudio lumínico, sobre todo, lo que os digo, ese pequeño claroscuro que ejerce la sombrilla sobre el rostro de la joven, esa faz, lo que os digo, ese rostro que tiene en sombra, los fuertes contrastes de tonos en el hombro del mozo y la matizada difusión de la luz sombreada en el rostro de la joven están resueltos con una maestría poco común, ya que parece que Goya se nos está adelantando a la pintura plein air, ¿no? A la pintura al aire libre, y nos muestra una escena de galanteo dentro de algo habitual en la sociedad madrileña o la alta sociedad madrileña. Ahora lo vamos a ver. Ya os he dicho que hoy vamos a conocer a estas tres mujeres: María Luisa de Parma, la reina, la duquesa de Osuna, Josefa Pimentel, y por último la duquesa de Alba, Teresa. Así que vamos a empezar con María Luisa de Parma. Ella fue la reina consorte de España como esposa de Carlos IV, de quien era prima carnal por el lado paterno. Ella era nieta de Luis XV de Francia, hermana de Fernando I de Borbón y Parma, y también prima carnal de los reyes franceses Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Se la considera la última reina del antiguo régimen en España. En esta imagen os muestro los personajes que pertenecen a la familia de Carlos IV de Goya. No voy a dar la familia de Carlos IV, prefiero dejarlo para a Goya, darle un homenaje el año que viene con una clase sobre retrato, pero simplemente porque es que aquí se ve muy bien de dónde sale María Luisa de Parma. Aquí tenemos al rey Felipe V, el primer Borbón, que ya le conocemos bastante bien. Felipe V, recordamos que se casa en dos ocasiones diferentes, la primera con María Gabriela de Saboya y la segunda con Isabel de Farnesio. Aquí no me aparece los hijos de María Gabriela de Saboya, es decir, Luis I y Fernando VI, sino que me aparecen los dos principales hijos que tiene Felipe V con Isabel de Farnesio: Carlos III, que va a ser el que reine después de la muerte de su hermanastro Fernando VI, y aquí a la derecha os muestro a Felipe I, que es el duque de Parma. Recordar que Isabel de Farnesio hizo todo lo posible para colocar bien a sus hijos, así que al final Carlos III primero fue duque de Parma, luego fue rey de Nápoles, y al fallecimiento de Fernando VI se convirtió en rey de España. Y el segundo hijo de Isabel de Farnesio, Felipe V, Felipe, se convirtió en duque de Parma. Entonces, para que echéis un vistacito aquí tenéis algunos de los hijos de Carlos III. Tenemos a la infanta María Josefa Carmela, que aparece en la familia de Carlos IV de Goya, también al infante Antonio Pascual, y aquí tenemos a Carlos IV. Entonces, ¿qué ocurre? Que María Luisa de Parma es hija del hermano de Carlos IV, de Felipe I, duque de Parma. Por eso María Luisa de Parma se casa con Felipe IV y ellos son primos hermanos. Aquí tenemos una relación consanguínea. Ya sabéis que los Borbones no es tan exagerada. Fernando VII se casará con dos sobrinas suyas, pero lo que os digo, vemos que no es tan exagerada como los Austrias. Entonces, de aquí sale este matrimonio de María Luisa de Parma y de Carlos IV, primos hermanos y, lo que os digo, reyes de España a partir de la muerte de Carlos III en el año 1788. María Luisa de Parma, como os comentaba, era hija de Felipe I, hermano de Carlos III de España y duque de Parma, y su madre fue la princesa Luisa Isabel de Francia, hija del rey Luis XV. A los 8 años quedó huérfana y pasó una infancia bastante solitaria. Recibió una educación más francesa que italiana debido a la influencia de su madre, y estuvo bajo influencia de la marquesa Grigny y del controvertido abad Etienne Botton de Codignac, quien defendía ciertas libertades en cuanto a moralidad, como las enseñanzas empíricas de la doctrina sensualista que en aquella época resultaban impropias de las damas nobles. Por eso vais a entender un poquito sobre María Luisa de Parma. Con 12 años fue comprometida con su primo hermano Carlos, y a los 13 años, en el año 1765, contrajo matrimonio con el príncipe de Asturias, lo que os digo, el futuro Carlos IV. Eran primos carnales por vía paterna y parientes cercanos por la vía materna, también de María Luisa. En el año 1788 se convirtió en reina consorte
corte de España tras producirse la muerte de su suegro, el rey Carlos III, y ser reconocido como rey de España su esposo Carlos IV. María Luisa de Parma ejerció una gran influencia sobre su marido. Sufrió un deterioro físico impresionante por los numerosos embarazos y partos. Y un problema que tuvo María Luisa fue que varios de sus hijos tenían problemas de salud y de crecimiento. Esto viene por la consanguinidad. De niña, por ejemplo, una de sus hijas, la infanta Carlota Joaquina, era demasiado pequeña para su edad. La infanta María Amalia también era demasiado pequeña y estaba constantemente enferma. El príncipe Fernando, es decir, Fernando VII, era muy enfermizo y físicamente inmaduro. Bueno, ya os contaré, ya me reiré de Fernando VII todo lo que me dé la gana cuando os hable un poquito más de él. Comentaros que Fernando VII, la primera vez que se rasuró, es decir, que se afeitó, fue con 18 años. Otra de sus hijas, la infanta María Isabel, era también demasiado pequeña para su edad y bueno, esto provocó fuertes rumores en la corte que decían que una maldición pesaba sobre María Luisa y que por eso sus hijos eran enfermizos y físicamente inmaduros. La correspondencia diplomática de diversos embajadores acreditados en España revela los rumores que corrían en la corte madrileña sobre la mala salud de los hijos de María Luisa, particularmente en la década del año 1780, que es cuando los rumores tomaron fuerza tras la muerte de los infantes gemelos, que tuvieron gemelos en el año 1780. María Luisa y Carlos IV tuvieron 14 hijos en 13 embarazos y aparte de estos la reina tuvo 10 embarazos más que acabaron todos en abortos espontáneos, lo cual suma un total de 23 embarazos. De esos 23 embarazos, solamente 7 llegaron a edad adulta. Comentaros que estuvo enfrentada con numerosos miembros de la corte española del momento. Destacó la rivalidad que mantuvieron la reina y la duquesa de Alba, musa de Goya, pero también hubo desavenencias con la duquesa de Osuna. Esos cuadros que os muestro aquí son muy interesantes porque a la izquierda tenéis a María Luisa de Parma, muy jovencita, en un retrato que le hace Antonio Rafael Mengs, este pintor de la Bohemia, predilecto y preferido de Carlos III. Y a la derecha tenéis a nuestro Carlos IV, que pinta Goya, también realizado el cuadro, el retrato, por Antonio Rafael Mengs. Entonces creo que observéis muy bien los dos retratos porque luego veremos cómo Goya va a representar a María Luisa de Parma. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Me río porque es que no la pinta más fea porque no puede. Este es un retrato que le hace Francisco de Goya a María Luisa de Parma, que no tiene nada que ver con el anterior. Se titula María Luisa de Parma con Tontillo, del año 1789. Estoy hablando de un año después de acceder al trono. Tras su realización entre marzo y junio del año 1789, este retrato y su pareja, que sería el de Carlos IV, estuvieron en el Palacio de Aranjuez, de donde pasaron al del Buen Retiro y de ahí en el año 1847 al Museo del Prado. Por orden real, en el año 1883 fueron enviados al Ministerio de Guerra, de donde pasaron en el año 1911 al Museo de Arte Moderno y tras la Guerra Civil regresaron al Prado, que es donde se encuentran en la actualidad. Este retrato y su pareja fueron pintados con motivo de la coronación de los monarcas en enero del año 1789 y en ellos Goya utiliza un nuevo modelo de cuerpo entero con algunos rasgos comunes al de 3/4, del que existen varias réplicas ideado y ejecutado por esas mismas fechas. La reina María Luisa aparece de pie y de cuerpo entero, levemente girada hacia su derecha, sobre un fondo neutro oscuro, vestida con un rico tontillo, prenda armada que servía para huecar la falda y haciéndola achatada por delante y por detrás, a la moda del siglo XVII. La parte superior del vestido, que se entalla notablemente la cintura, parece decorado con gasas, lazos y chorreras en las mangas y por debajo de la falda asoman los chapines decorados con hebillas doradas. Sobre el pelo rizado lleva una escofieta, que es un complejo tocado compuesto de lazos y plumas, y ostenta la cruz estrellada. Su mano derecha apoya sobre una mesa cubierta por el manto de armiño en el que reposa la corona real. ¿Qué os voy a contar de este retrato que no sepáis? Goya TV
te ve y te pinta como te ve, y Goya tiene algo que no tenían los pintores de corte anteriores, es que es muy subjetivo, según él te vea, según le caigas, así te va a pintar. Y la reina María Luisa de Parma no va a ser muy bien tratada por Goya en este tipo de retratos. Es una reina muy complicada, de una personalidad muy compleja, y Goya nos lo va a demostrar fervientemente en sus retratos. Hay un meme que si puedo os lo pongo en la clase, lo tengo que buscar, donde aparece la reina María Luisa de Parma diciendo que esta es María Luisa de Parma llevándose una tele de plasma del MediaMarkt. Y es que, como veis, la forma del tontillo parece que lleva una tele de plasma justamente debajo de la falda. Entonces, bueno, para que veas que el arte también llega a los memes de WhatsApp. Otro retrato que realiza Francisco de Goya sobre la reina María Luisa de Parma es este, es para que veáis que es que el pillín de Goya se le ve un poco el plumero. Es un retrato al óleo hecho en el año 1789 y se nos representa a la reina María Luisa en pie, de más de medio cuerpo, viste un rico traje bordado y de ajustado corpiño y gran escote cubierto con tules. Luego tiene mangas cortas que dejan al descubierto los brazos, y en la mano derecha lleva un abanico y al pecho la insignia de la Orden de María Luisa. Luego lleva un abultado peinado de grandes rizos y enorme sombrero de cintas y plumas. Luego en el fondo aparece un cortinaje verde y sobre una mesa aparece el manto de armiño y corona real. Ya os he comentado que en Goya nos explica un poquito cómo son estos personajes. Y es que María Luisa de Parma fue astuta, ambiciosa e inteligente, ejerció una enorme influencia sobre su débil esposo y además se valió de su íntima y escandalosa relación con Godoy para intervenir directamente en la difícil política del tiempo, con violentos enfrentamientos con los ministros. Tras la abdicación de Carlos IV, dentro de todo este conflicto de la guerra, de la entrada de los franceses en la guerra de la independencia, se marchó a Roma, donde murió en el año 1819. Pero hay alguna anécdota, ¿no?, de María Luisa de Parma, que al final la clase de hoy también va un poquito de chascarrillos. Comentaros que, no obstante, a sus contemporáneos lo que más les llamaba la atención de su figura, siendo la comidilla de los personajes que visitaban la corte, era su perfecta y brillante dentadura, lo que no es moco de pavo, dado que la reina había perdido prácticamente todos sus dientes a consecuencia de los numerosos embarazos que sufrió. ¿Y cuál era el truco? En toda su vida ya os he dicho que la reina tuvo 23 embarazos, 14 hijos, de los cuales 8 murieron antes del año 1800. Su deterioro físico quedó materializado sobre todo en su castigada dentadura, que le causaba un grave dolor, aplacado con la utilización de gramos de opio y láudano, guardados en sencillas cajitas de oro. Tras cada comida se frotaba las encías con la tintura, lo que explica sus episodios de sopor y apatía. Apenas conservaba dientes propios, por lo que prefería no abrir la boca, o la abría lo más mínimo e imprescindible. Juan Antonio Vallejo Nájera, en su obra Yo el Rey, describe los pocos dientes que se vislumbran entre sus labios como negros y carcomidos. Son una especie de embajadores que traen cartas de credenciales de la muerte, eso es lo que decía. Sabiendo el efecto que causaba en la gente esos dientes negros, María Luisa mandó que la realizaran una dentadura postiza a medida, algo que el propio Napoleón definiría como porcelana de Severs. El emperador de Francia tuvo ocasión de verla de cerca en mayo del año 1808. Durante las abdicaciones de Bayona, Carlos IV y María Luisa acudieron a una cena en el castillo de Magac junto a Napoleón y Josefina, su esposa. Al ver su perfecta dentadura, Josefina se quedó impresionada por la maldad de los rumores sobre los dientes de María Luisa, al menos hasta que la aludida se sacó la dentadura de la boca a mitad de la cena para demostrar que no eran suyos. Por supuesto, la remilgada Josefina, que empezaba a tener problemas bucales, consideró tal hecho una prueba de la mala educación de la reina española. Así que sepáis que María Luisa de Parma se sacó la dentadura postiza en plena cena con Napoleón Bonaparte. Yo también había oído que llegó a tener una dentadura de piedras preciosas, pero esto yo creo que fue ya la maldad de los rumores más que en realidad, pues la dentadura de María Luisa de Parma.
Hay que salir en defensa de la esposa de Carlos IV, no porque la mujer bueno, pues fuera mal educada, sino que es que María Luisa de Parma, bueno, pues ella la dentadura no era precisamente lo ideal para comer, porque la imposibilitaba comer. Entonces, si fuera cierta o no esta anécdota no se sabe porque realmente es no velada, pero es que el artefacto todavía estaba en pruebas y obligaba a la italiana a quitársela con las comidas. Según mencionó la reina, la dentadura la había fabricado una familia de artesanos de Medina de Río Seco, en Valladolid, lo que dio lugar a una curiosa leyenda. Al parecer, Josefina Bonaparte encargó a uno de los oficiales de Napoleón que le trajera de España, invadida por las tropas francesas en aquellos momentos, una dentadura de porcelana procedente de Medina de Río Seco. No obstante, cuando el oficial llegó a la localidad castellana, se enteró de que había sido saqueada por los franceses y la familia de artesanos masacrada. Todos los empleados de esta empresa familiar habían muerto o estaban impedidos para fabricar otra pieza de porcelana. Digo que es una leyenda un tanto inverosímil, dado que los pioneros de las técnicas de odontología fueron los franceses Duchateau y Chemin y el italiano Fonsi, quien de hecho trabajaron en la corte de Napoleón. Así que esta es una anécdota un poquito novelada e inventada. Pero hay aquí un retrato que me gusta mucho de la reina María Luisa de Parma, que es María Luisa a caballo, del año 1799, porque yo creo que representa a Goya perfectamente lo altiva, ¿no?, que era esta mujer, que por cierto, anécdota, se parece muchísimo a la infanta Elena. Mirar su rostro, por favor. Comentaros que viste aquí como el rey, porque es un retrato doble, aunque hoy estamos hablando de estas mujeres, no voy a enseñar el retrato del rey, pero aquí ya viste el uniforme de coronel de la Guardia de Corps y luce sobre el pecho, para ajustarse al uniforme, la banda de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, así como la placa de la Orden de las Damas de la Cruz Estrellada. Comentaros que en este caso es un cuadro que nos representa a esta mujer montada a caballo en el periodo que, juntamente con el rey y los miembros de la aristocracia, se promovía la renovación de los caballos españoles para conseguir una raza más fuerte, que fue decisiva efectivamente años después en el enfrentamiento con las tropas de Napoleón. La reina, que había tenido al último de sus hijos, el infante Francisco de Paula, en el año 1795, comenzó a montar a caballo de nuevo en el año 1799, en las tierras que rodeaban el Palacio de la Granja, según relata en su correspondencia con Godoy, en la que se indica además los pormenores del retrato. Dice que se pintó entre septiembre y primeros de octubre del año 1799, entre el Palacio de la Granja, y se concluyó en el Escorial, posando la reina para Goya, en una sala donde, nos dice ella, he trotado hoy bien y he llevado la pieza del trono para estar más proporcionada, y solo que no abajo. 2 horas y media estuve encaramada en una tarima de 5 o 6 escalones para subir a ella con sombrero puesto, corbata y vestido de paño. Goya adelante, lo que hace y dicen que va bien. Las tierras y montañas del fondo corresponden a la que rodea el Palacio de Verano de los Reyes, construido por Felipe V desde el punto más alto, donde se cruza el Camino Viejo. Esto todo es lo que nos cuenta la información de la documentación. Hay algunas veces que las frases no tienen mucho sentido, porque lo que os digo es que tienen como pequeños trocitos cortados. Hay algunas de ellas que nos vamos a encontrar en los documentos. Esto os lo digo porque me lo encuentro en muchas ocasiones. Bueno, pues me encuentro con que hay abreviaturas, entonces es un poquito complicado, bueno, pues tener un conjunto de lectura uniforme, pero bueno, que sepáis que está realizado entre el Escorial y, lo que os digo, la Granja de San Ildefonso. La idea es que, bueno, pues estos cuadros tuvieran un destino, pero realmente no se conoce el destino original de este retrato. Estuvieron en el Palacio Real de Madrid, pero sí es verdad que os tengo que contar una anécdota, y es que cuando se inaugura el Museo Nacional del Prado en el año 1819, estos cuadros de María Luisa de Parma y luego su compañero, el de Carlos IV, fueron los primeros colgados de Goya, y Goya pudo ver estos 2 cuadros colgados en el Museo Nacional del Prado. Esto es una novedad para un pintor que seguía en activo como Goya dentro de la inauguración del Museo Nacional del Prado.
Abandonamos al personaje de María Luisa de Parma y nos vamos a ir a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de María Teresa de Silva, conocida como la Duquesa de Alba de Goya. Ella fue cercana al pueblo, seguidora de las fiestas populares y alejada del protocolo afrancesado de la corte de finales del siglo XVIII. Así es la imagen que transmiten las crónicas de la época de una de las mujeres más legendarias de la historia de España, que fue María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, más conocida simplemente como María Teresa o Cayetana. Fue la 13ª duquesa de Alba de Tormes por derecho propio, además de contar con otros 55 títulos nobiliarios más, algunos de ellos con dignidad de grandeza de España. Aunque son muchos los que pueden que no la reconozcan, solamente basta con nombrar a Francisco de Goya para saber de quién hablamos, porque hablamos siempre de la duquesa de Alba de Goya. El gran artista de la pintura española retrató en varias ocasiones a esta noble, siendo muchos los rumores que siempre han apuntado a un romance entre ellos. Este hecho, junto con el controvertido estilo de la duquesa, su enfrentamiento con la reina María Luisa de Parma o su sorprendente y revelador testamento han marcado la leyenda de Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. La Cayetana a la que tanto admira, en este caso, bueno, pues la población española, el pueblo español, sobre todo por Goya, pero que también admiró su homónima, nuestra duquesa de Alba, recientemente fallecida ya hace unos años, bueno, pues que siempre tuvo a esta mujer como una base fundamental de cómo ella se comportó también en su vida, porque María Teresa de Silva, yo la llamo María Teresa más que Cayetana, bueno, pues realmente tiene muchas similitudes con la anterior duquesa de Alba. Es que se parecen muchísimo porque tanto María Teresa de Silva, duquesa de Alba de Goya, como la anterior duquesa de Alba hicieron lo que le dio absolutamente la gana. A tomar por saco. Nacida en Madrid en el año 1762, la infancia de Cayetana estuvo marcada por la repentina muerte de su padre, el duque de Huéscar, lo que la convirtió en la heredera directa del ducado de Alba de Tormes, en manos de su abuelo, cuando contaba ella solamente con 8 años. 5 años más tarde, en el año 1775, además ese año se cumplían 20 años del fallecimiento de la primera titular femenina de la historia del ducado de Alba. Esta mujer se llamaba María Teresa Álvarez de Toledo y Haro. Esta chica tuvo que apartarse de sus muñecas para convertirse rápidamente en una mujer casada, ya que el 15 de enero del año 1775 contrajo matrimonio con su primo José Álvarez de Toledo, que era el 15º duque de Medina Sidonia, uniendo así las dos casas nobiliarias más importantes de la corte española desde finales de la Edad Media. Comentaros que ellos se casan en la iglesia de San Luis Obispo, hoy desaparecida y que se encontraba en la calle Montera, y fue el escenario de aquella unión que no tuvo hijos, un hecho que marcaría el devenir de los Alba a la muerte de la titular. En el año 1776, Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, 12º duque de Alba, fallece en Madrid, lo que directamente conllevó a que Cayetana se convirtiera en la nueva duquesa de Alba por derecho propio con tan solo 14 años de edad. Cabe destacar que su marido, aunque consorte, hizo uso del título de duque de Alba para presentarse ante la sociedad, al ser esta distinción superior a la suya. Se trataba de un hombre muy tranquilo y sosegado que destacaba por su educación y cultura, formando parte del círculo personal de Carlos IV, además de pertenecer a la Real Academia de San Fernando por su gusto por el arte. Esta imagen que estáis viendo aquí es un trocito del retrato que realiza Francisco de Goya precisamente al marido de la duquesa de Alba. Porta además una maravillosa partitura de Haydn. Este hombre era un enamorado de la pintura y también de la música, y entonces, bueno, como ves, Goya también tuvo la oportunidad de realizar un retrato al marido de la duquesa de Alba.
La decimotercera duquesa de Alba sobresalía entre la aristocracia del momento, no solo por su juventud, sino también por su belleza, refinamiento y el exquisito gusto con el que vestía. Todo ello despertó los celos y la envidia de la gran dama española, es decir, de María Luisa de Parma, consorte de Carlos IV. En una ocasión, la reina reprendió en una recepción a la misma duquesa por la sencillez con la que vestía, a lo que parece que la aristocracia respondió con lo que hoy en día diríamos un buen zasca en toda la boca, aludiendo a la guerra del Rosellón del año 1793-1795 entre Francia y España y al deber de los españoles de controlar los excesos como consecuencia del conflicto. Lo que estaba diciéndole aquí la duquesa de Alba es que ella vestía bastante más sencillita porque, oye, había que ahorrar algo del dinerillo, que ya se había gastado demasiado en la guerra y que la reina no le importaba gastarse dinero aunque el conflicto estuviera costando una soberana pasta. Toma, un zasca en toda la boca de Cayetana a la reina María Luisa de Parma. No hay que olvidar tampoco la anécdota popular de que Cayetana llegó a vestir en una ocasión a sus sirvientas con un modelo de vestido de la reina que la reina había encargado a los modistos parisinos por el simple hecho de ridiculizarla. Manuel Godoy es otro de los hombres que forman parte de la biografía y la leyenda de la decimotercera duquesa de Alba. Si por algo se caracterizó la aristocracia es por su aborrecimiento al sentir afrancesado que se había impuesto en la corte de Carlos IV, quien había accedido al trono en el año 1788, poco antes del inicio de la Revolución Francesa, que puso en jaque a la monarquía gala, que apuntaba a ser eterna. El monarca delegó los asuntos de gobierno en manos de su valido, el mencionado Godoy, que algunos señalan también como amante de la misma reina, lo que explicaría el importante poder que acumuló en España y su rápido ascenso. El curso que viene daremos una clase dedicada a Manuel Godoy. La rivalidad entre la consorte de Carlos IV y la duquesa de Alba parece que también se extendió a acaparar la atención de Godoy, que pudo llegar a tener relaciones con la misma duquesa. Sin embargo, entre contar con el favor de la reina o con el de la noble, y siendo él quien era, se debió de quedar con María Luisa de Parma. Claramente era la más guapa de las dos. A ello hay que sumar un aspecto que sí que está más que probado. La influencia que ejercía el valido del rey sobre la corona no era algo que precisamente gustase a la aristocracia del momento, que intentó acabar con el que llegó a ser nombrado príncipe de la paz. Cayetana, titular de uno de los ducados más importantes de España, no fue ajena a estas maquinaciones, por lo que también participó en la campaña contra el valido del rey. Es por ello que a la muerte de la noble, la sombra del crimen de Estado le persiguió. Han sido muchos los que han apuntado desde el 23 de julio del año 1802, que fue el fallecimiento en el Palacio de Buenavista de la duquesa de Alba, que fue envenenada a causa de que fue envenenada debido, ¿no?, a su repentina muerte. Entonces esto se ha hablado, ¿no?, del envenenamiento de la duquesa de Alba. Lo que os digo, ya murió repentinamente ese 23 de julio del año 1802. Se habló del envenenamiento por parte de Godoy. Sin embargo, la exhumación de su cadáver en la década de los años 40 del pasado siglo permitió confirmar que murió de una meningitis, poniendo fin a esta truculenta leyenda. Yo incluso había llegado a oír que la duquesa de Alba fue envenenada accidentalmente porque Francisco de Goya utilizaba los propios pigmentos para, en este caso, maquillar a la duquesa de Alba. La duquesa de Alba pedía a Goya, ¿no?, que la maquillara, ¿no?, para algunos de los eventos. Como los pigmentos tenían tantísimo alto contenido en plomo, se pensaba que ella podía haberse intoxicado por ese plomo y haber muerto, pero al final, lo que os digo, esta autopsia final nos ha sacado de dudas. Por otro lado, a pesar de todo, el odio de Godoy contra los Alba no finalizó con la muerte de la decimotercera duquesa, sino que incluso se puede decir que se agravó. El ministro y valido de Carlos IV incautó parte de los bienes de la casa, destacando el propio Palacio de Buenavista, que es el que estáis viendo aquí en la imagen, hoy sede del ejército, es un palacio
palacio maravilloso que era la residencia de la familia en Madrid y en la que había fallecido Cayetana. Del mismo modo, Carlos IV se hizo con el palacete de la Moncloa, también propiedad de los Salva, con la finalidad de ampliar el Real Sitio de la Florida, convirtiéndose entonces en el Real Sitio de la Moncloa. Es el antecedente del actual inmueble que sirve de sede y residencia del presidente del gobierno, es decir, del Palacio de la Moncloa, al destruirse el original en la Guerra Civil. Del mismo modo, Godoy les expropió obras de arte como la Venus del Espejo de Velázquez, actualmente en la National Gallery de Londres. No cabe duda que Cayetana rompía los estereotipos propios de la nobleza del momento, lo que se tradujo, sin embargo, en la enemistad con sus contemporáneos, entre ellos la reina, provocando que haya pasado a la historia como una mujer frívola y dedicada a los excesos y el despilfarro. No obstante, son muchos los que olvidan, por ejemplo, la importante labor de mecenazgo que llevó a cabo, engrandeciendo el patrimonio artístico de su familia y apoyando con ellos a los artistas del momento, como por ejemplo Francisco de Goya. Goya no solo es el pintor que retrató a la 13ª duquesa de Alba desde el año 1795, sino también otro de los hombres que forman parte de la biografía de la aristócrata. De hecho, es el más importante de todos, ya que su historia continúa formando parte del rumor y la leyenda. Aunque había sido retratista de cabecera de los duques de Osuna, no pudo negarse a acudir presto a la llamada de Cayetana, quien se convirtió en su musa. Destaca el retrato que todavía conservan en poder los Salva, expuesto en el Palacio de Liria, así como el cuadro en el que aparece ataviada de viuda, que es este que estáis viendo aquí, situada en una sala museística de un museo de Nueva York. Tampoco se cree factible que posara para la maja desnuda ni para estampas como Volaverunt o Sueño de la mentira y la constancia. Hay quienes veían en estas últimas la reacción airada del amante despechado, un Goya al que una voluble y caprichosa duquesa de Alba, un tanto ligera de cascos, habría dado calabazas. Otras tesis apoyan el romance en que la noble dama incluyera en su segundo testamento, en el año 1797, a Javier Goya, hijo del pintor, entre sus herederos, algo que pudo ser una forma de agradecimiento al pintor por sus servicios. Además, incluyó también como herederos al mayordomo, el bibliotecario y al médico, pero lo que os digo, incluyó al hijo de Goya. Goya era 18 años mayor que la duquesa y ya estaba sordo por entonces. Ella, una mujer muy atractiva y poderosa, a los poetas como Menéndez Valdés, Arriaza y Quintana dedicaron arrebatados versos de amor, ello unido a la desigualdad de clases entre ambos y a que la duquesa estaba muy enamorada de su marido, hacía un poco probable este verdadero romance. Ni siquiera muerto el duque se acallaron los rumores. Se habla de una viuda alegre que lleva una vida disoluta en su retiro del Palacio de Sanlúcar de Barrameda entre el año 1796 y 1797. Pepita Tudó, en sus memorias, dice que estuvo enamoradísima la duquesa de Alba de Godoy, cuando en realidad este y la reina eran enemigos íntimos de la duquesa, como queda demostrado en la correspondencia secreta entre ellos. Entonces, con ella son todos rumores. Aunque mucho se ha dicho y poco se ha demostrado, lo cierto es que entre Cayetana y Goya hubo de haber una relación más allá de la meramente profesional. Ello se aprecia precisamente en las pruebas que el artista nos ha legado, los cuadros, donde aparecen numerosos detalles que así lo demuestran. Por ejemplo, en el retrato de la duquesa, que está vestida de negro, Cayetana es retratada con 2 anillos. En uno de ellos está grabado el nombre de su familia y en el otro el apellido del pintor, Goya. Lo mismo ocurre con la obra de la duquesa viuda, que señala al suelo donde se puede leer escrito solo Goya. En esta imagen podemos ver la sala del Palacio de Liria, donde nos aparece al fondo el cuadro que le realiza Goya a Cayetana y que ahora vamos a ver en un momentito.
En ocasiones los hombres de su vida, la leyenda de Goya o sus desavenencias con la reina María Luisa de Parma acaparan la biografía y el legado de la decimotercera duquesa de Alba. Algunos datos de su historia pasan desapercibidos, como su gusto por acudir a las verbenas populares. No hay que olvidar tampoco que aunque el gran sueño de unir las casas de Alba y Medina Sidonia se truncó ante la muerte del duque consorte sin haber dejado descendencia, Cayetana adoptó al final de sus días a una niña negra, María de la Luz. Ella fue una de las herederas que aparecían recogidas en su testamento junto a sus criados y el hijo de Goya. Precisamente las últimas voluntades de la decimotercera duquesa de Alba era uno de sus secretos mejor guardados. El fallecimiento de la aristócrata sin un heredero directo conllevaba a que hubiera que dilucidar en quién iba a recaer el importante patrimonio de uno de los ducados más importantes de España. Finalmente, el apellido Álvarez de Toledo, que había estado ligado a la casa de Alba desde la creación del título, en el siglo XV dio paso al apellido famosísimo de Fitz-James Stuart. Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva, séptimo duque de Berwick y séptimo duque de Liria, se convirtió en el heredero del título de Cayetana, es decir, en el 14º duque de Alba. Se trata de un primo lejano de la duquesa, siendo sobrino nieto de su abuelo y familiar también de los últimos reyes de Escocia, los Estuardo. Desde entonces, los integrantes de la Casa de Alba pueden afirmar la ascendencia real procedente del reino escocés. Este salto familiar en la dinastía Alba, que se produjo en el año 1802, todavía es palpable. El Palacio de Liria, el gran emblema de la casa en Madrid y residencia oficial del actual duque en la capital, pasó a formar parte del patrimonio tras la llegada de los Fitz-James Stuart, quienes rápidamente se prestaron y lo siguen haciendo como duques de Alba en vez de Liria o de Berwick, dada la importancia del título del que se hicieron cargo. La historia de los Alba continuó a pesar del fallecimiento de esta legendaria Cayetana, la decimotercera duquesa a la que Goya hizo eterna y cuya biografía sigue fascinando a todo aquel que se interesa por ella. La relación entre Goya y la duquesa de Alba se remonta a los años iniciales de la década del año 1790, al adentrarse el maestro en los círculos aristocráticos de la mano de la duquesa de Osuna. Se puso en contacto con los duques de Alba y su particular entorno. En el año 1795 el pintor realizó un retrato al duque y otro a la duquesa, formando pareja. Doña María del Pilar, Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, decimotercera duquesa de Alba, era una de las mujeres más atrayentes del Madrid de la Ilustración. Su belleza ha sido cantada por poetas y músicos. De ella decían que era tan bella que cuando paseaba por la calle todo el mundo la miraba desde las ventanas y hasta los niños dejaban sus juegos para contemplarla. Lo que os digo, casada a los 13 años y viuda con 34, murió una vez cumplidos los 40. Doña Cayetana tenía un fuerte temperamento y era conocida en los suburbios de Madrid por disfrazarse de maja y participar en las fiestas populares. Ya os he dicho que era protectora de actrices, poetas, pintores, toreros. Llegaba a disputarse los favores de los bellos jóvenes con otras cortesanas, incluso con la propia reina. Todo un personaje, como puede apreciarse. Goya ha retratado a la duquesa ataviada con un elegante vestido de gasa blanca, adornado con una cinta roja en la cintura y varios lazos del mismo color en la pechera y en el pelo. Y luego además lleva un collar del mismo color. La acompaña un perrillo faldero que simboliza la fidelidad, posiblemente la que le profesaba el mismo pintor, y la belleza de la dama es perfectamente interpretada por el aragonés, aunque debamos considerar diferente el canon de belleza del siglo XVIII claramente al actual. La figura del aristócrata se recorta sobre un fondo de paisaje, recordando a los retratos ingleses. El colorido del fondo está armonizado con tonos ocres y grises, agradables a la vista. Los del vestido también están estudiados al detalle, interesándose por la calidad de las telas, y Goya no ha dejado nada al azar para configurar un retrato que donde agradece a doña Cayetana esa labor como mecenaz
escenas, pero que Cayetana, bueno, pues queda sorprendidísima de este retrato. Así que bueno, ¿qué os voy a contar? Es que da la sensación, ¿verdad?, que Goya está enamorado de esta mujer. Este retrato, ya sabéis, que forma parte de la colección de los Alba y se encuentra en el Palacio de Liria, en Madrid. El siguiente cuadro que le va a hacer Goya, famosísimo, es este retrato de la duquesa de Alba de Negro. Es una pintura al óleo, tiene 2 metros de altura. Fue realizado en el año 1797 y se exhibe en la actualidad en la Spanish Society of America de New York. La retratada es la duquesa de Alba, además recientemente enviudada de don José Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca. Ella luce un traje negro de maja e indica imperiosamente una inscripción sobre la arena a sus pies. Probablemente estuvo de acuerdo en mostrarse con atuendo de estilo plebeyo para mostrarse como una mujer del pueblo. Goya, ya os he comentado que había conocido a la duquesa de Alba en el año 1795, donde hace ese primer retrato que la hemos visto anteriormente de blanco. En el año 1797, el duque de Alba, don José Álvarez de Toledo, muere en Sevilla y la duquesa, después de los funerales, se retira a la residencia de los duques de Alba en Sanlúcar de Barrameda y allí transcurre el verano junto con Goya, porque es que Goya se va con ella. Quizás son meses de amor, quizás no, nada se ha conservado por escrito, ninguna anécdota o alusión, pero los dibujos sí, bocetos, aunque no la representan directamente, se le parecen. Esto se le conoce como el álbum de Sanlúcar de Barrameda. Pero es que además Goya la volverá a retratar 2 años después del primer retrato que hemos visto de blanco. La duquesa aparece ahora de negro debido al luto y al mismo tiempo en un juego equívoco, vestida de maja como las plebeyas de Madrid. Goya extrañamente no llegará a entregar este cuadro y lo llevará siempre consigo. A la muerte de su esposa dejará el retrato a su hijo Javier y cuando la duquesa fallezca al poco tiempo dejará también ella una renta de 10 reales al día para el mismo Javier Goya, el hijo de Goya. La duquesa aparecerá todavía en los caprichos. En el capricho 61 aparece como flotando en el aire sobre cabezas de 3 brujos y toreros y el rostro es siempre altivo y distante. Comentaros que este cuadro, el paisaje está libre de adornos y sirve solo de fondo para la figura majestuosa y altiva, envuelta en una vaporosa mantilla negra, como una verdadera maja. La dama, entonces con 35 años, parece casi arquear la espalda para adelgazar la figura, más que una verdadera transgresión. Era una moda ya difundida desde entonces en la nobleza española, de vestirse como se vestía el pueblo, y realmente parece como un disfraz de seducción. La duquesa retratada erguida bajo un cielo plomizo, ante un río donde se refleja la luz dorada del amanecer, con el pie izquierdo ligeramente adelantado y la mano izquierda apoyada en la cadera. Probablemente se trate del Guadalquivir y sus marismas. Goya ha dibujado en el dedo corazón un anillo con el chatón grande donde está grabado Alba, y solo Goya está escrito sobre la arena a poca distancia de los pies de la duquesa. Quizá podría borrarlo si tan solo quisiera ella. La palabra solo se oculta inicialmente, pero después de una restauración se reveló de nuevo y ello lo apunta con un índice que lo señala el nombre, ordena leerlo, mientras el rostro, como el de los dioses antiguos, es austeramente inexpresivo. Si no fueron amantes, no sé yo qué deciros, pero bueno, esto es, yo creo que claro, pero también puede ser que fuera su musa, ¿no?, y alimentara pasiones a través de los retratos que realizaba a esta mujer, ¿no? Pero bueno, estuvieron aquí un tiempecito en Sanlúcar de Barrameda y lo que pasó entre Goya y la duquesa solo lo saben ellos y solo lo sabía Goya. Y en esta imagen os muestro solo Goya, que lo tenemos aquí, lo tiene aquí pintadito. Entonces lo que os digo, en la restauración ha salido el solo, que estaba un poquito borradito, pero ya se puede ver perfectamente bien. ¡Qué pillines, qué pillines!
Otro cuadro muy interesante, también dedicado a la duquesa de Alba, que está en el Prado, es la duquesa de Alba y la Beata. Representa a la duquesa de Alba, Cayetana, asustando con un dije de coral, que es esto que os estoy marcando aquí con la plumilla. Es un tradicional amuleto contra el mal de ojo a Rafaela Luisa Velázquez, una de sus sirvientas, conocida como la Beata por su extremada devoción. Llama la atención en el cuadro, además del curioso gesto de la anciana, no blandiendo, ¿no?, la cruz, ¿no?, como vemos aquí en plan exorcista, el hecho de que la duquesa aparezca con la cabeza girada respecto al espectador del cuadro, de manera que oculta el rostro. Lo que os digo, es un cuadro muy interesante, porque es un cuadro anecdótico realmente, y es que es lo que destaca, ¿no?, del cuadro. Es el tema inusual del tema, desenfadado e íntimo, el avance de la técnica goyesca, además mucho más suelta y libre que en otras obras de carácter oficial o representativo, y es llamativa la escasa referencia espacial, remarcando la presencia de las figuras sobre un fondo apenas sugerido. La obra hace pareja con otra en la que aparece la misma sirvienta anciana, siendo, bueno, pues embromada o haciéndole unos niños una serie de bromas, ¿no?, y donde aparece la ahijada de la duquesa, esta ahijada negrita, que es María de la Luz. Este es el cuadrito que hace pareja que yo os comentaba. Entonces aquí tenemos a la Beata otra vez y vemos que estos dos niños están tirándole del vestido, ¿no?, a la Beata. Y esta que os estoy rodeando aquí con la plumilla es esta ahijada negrita, que es para comérsela, que bueno, pues que fue que la protegió, ¿no? Al fin y al cabo, la duquesa de Alba es un personaje que se dice poco, o se sabe muy poco sobre ella. Hay un libro, por cierto, sobre este personaje, pero como ves, Goya incluso la llega a retratar en este cuadro tan anecdótico. Y me voy con el último personaje de hoy, es María Josefa Pimentel y Tellez Girón, la duquesa de Osuna. Comentaros que María Josefa Alonso de la Soledad Pimentel y Tellez Girón fue quizá la musa más inteligente de Goya. Era hija de Francisco Alfonso Pimentel y Borja y de María Faustina Tellez Girón y Pérez de Guzmán. Se casó con su primo hermano, Pedro de Alcántara y Tellez Girón, que era el noveno duque de Osuna. Este matrimonio fueron padres de 9 hijos, aunque ella, ojito, era hija única y heredera de 6 grandezas de España. Entre los 26 títulos nobiliarios que poseía, pasó al final a la historia por ser conocida como la condesa duquesa de Benavente. Comentaros que la mayor parte de su juventud residió en Madrid, en sus palacios de la Cuesta de la Vega y la calle Leganitos, hasta que decidió construir su particular casa de recreo, que es el Parque de El Capricho, situado en aquel entonces a las afueras de Madrid. Sigue estando un poquito a las afueras, hoy lo conocemos como la Alameda de Osuna, y además se puede visitar. Allí la duquesa condesa de Benavente dio rienda suelta a sus caprichos terrenales e intelectuales para entretener a lo más granado de la sociedad del momento. Por sus salones pasaron reyes, intelectuales, artistas y políticos de toda índole. En el Capricho todo era exquisito, en aquel paraíso de las artes. La verdad es que creó un mundo de contraste y desmesura. Os pongo un ejemplo. Los múltiples relojes de su casa eran puestos a punto por los relojeros Felipe y Pedro Charost, que eran de origen francés, que al igual que sus jardineros también habían huido de Francia y se afincaron en España cuando se produjo la Revolución Francesa. Para enseñar a tocar el violín y a cantar a sus hijos contaba nada más y nada menos que con Luigi Boccherini, que ya le hemos visto, a quien pagó sus exequias en la iglesia de San Justo cuando murió prácticamente arruinado. Y quién sabe si quizá su nocturno por las calles de Madrid fuese compuesto en los jardines del Capricho. Organizaba tertulias literarias en sus salones con escritores de la talla de Tomás Iriarte, Leandro Fernández de Moratín, Samaniego o José Cadalso, mientras en la sala contigua trabajaban en sus retratos pintores como Agustín Esteve o Francisco de Goya. Este último llegó a realizar por encargo de los duques de Osuna hasta 22 cuadros, muchos de los cuales podemos admirar en la actualidad en el Museo del Prado. El pintor Agustín Esteve, en cambio, no debió de ser tan alabado
rechazado por sus mecenas, pues fue testigo directo de cómo su benefactora, en un arrebato, acuchilló el retrato que le había hecho por no haberla idealizado demasiado. Actualmente está en la colección del Duque del Infantado, donde se ha podido comprobar el destrozo del lienzo, aunque está restaurado por la parte trasera. El Teatrillo del Capricho llegó a, bueno, pues a competir pues con otros teatros del momento. Además, allí actuaban tonadilleras como la chulapona sainetera y la tirana, que también fue retratada por Goya. Y cuando cuando había tarde de toros, pues acudían sus invitados a la plaza y luego se marchaban al Jardín del Capricho para debatir las faenas, ¿no?, de algunos de los toreros más famosos del momento. Además, es una base fundamental de lo que luego serán los grabados de la tauromaquia que va a realizar Francisco de Goya. Este retrato que estamos viendo aquí es el famosísimo retrato que hizo Agustín Esteve, que no gustó nada a la duquesa de Osuna, y quiero que observéis el trozo por donde está cortado o roto por parte de la duquesa, para que veáis que es que, no tiene nada que ver este retrato con el que vamos a ver luego. Y hablando de Francisco de Goya y el retrato, Goya no solo quiso convertir a la duquesa de Osuna en musa de su inspiración, junto con ella hubo otras dos mujeres contemporáneas y de los más dispares que van a ocupar sus lienzos. Los retratos de la duquesa de Osuna van a ser los principales. La duquesa de Alba, ya hemos hablado de ella, pero otra mujer que Goya sentía cierta predilección era la condesa de Chinchón, que no voy a hablar de ella hoy porque se me va ya la clase y prefiero hablar de ella cuando hable de su marido, porque la condesa de Chinchón es la desdichada mujer de Godoy que tuvo que compartir marido con Pepita Tudo. Realmente la duquesa de Osuna era la sabiduría, la duquesa de Alba era la seducción y la condesa de Chinchón era la dulzura, tres atributos que se admiraban en aquellos momentos. En contraste con estas mujeres, ya hemos visto, pues que Goya tuvo que pintar a personajes que no le hacían ni puñetera gracia. Y pues ya hemos hablado, por ejemplo, de la propia María Luisa de Parma, de Manuel Godoy, pues que os voy a contar, ¿no?, del propio rey Carlos IV, ¿no?, que le pintaba un poco de tontillo, ¿no?, un poquito de aplatanado, como digo yo, de lechoncillo, ¿no? Entonces, pues Goya precisamente a estos personajes, pues no los pintó con mucha gana. Para la duquesa de Osuna, como para tantos otros, independientemente de su estamento, es importante que conozcamos cómo son, cómo viven, a quiénes van a apoyar. Entonces, pues políticamente aquí también se abre y se mezcla la política con el arte. Por ejemplo, la duquesa de Osuna va a apoyar, junto con otros nobles, al príncipe Fernando, es decir, a mi futurísimo amigo Fernando VII. Entonces, al final terminarán sufriendo, ¿no?, la falta de determinación del propio Fernando VII en sus vidas. Pero Goya nos va a plasmar a través de sus retratos, pues cómo vivió la duquesa de Osuna y su familia en los momentos de mayor esplendor de la corte de Carlos IV. Ya os he comentado que hay rivalidad entre estas tres mujeres que vamos a ver hoy, entre María Luisa de Parma, la reina, la duquesa de Alba y la duquesa de Osuna. Desgraciadamente, la duquesa de Alba fallece antes de que salte todo el conflicto con el tema francés y de la entrada de los franceses. Y pues la duquesa de Osuna, como gran enemiga de María Luisa de Parma, ella apoyó en este caso la causa fernandina, es decir, la causa de Fernando o del futuro amigo mío Fernando VII. Aquí le tengo que dar una pequeña colleja a la duquesa de Alba, pero al fin y al cabo es aristócrata y ella estaba mirando por sus intereses, como no. Comentaros que la duquesa de Osuna, después de vivir unos años en la corte de Carlos IV de momento de esplendor, todo se complica con la entrada de los franceses y la duquesa de Osuna tan solo se va a alejar de la corte en dos ocasiones. La primera para seguir a su marido a París y la segunda cuando el ejército de Napoleón decidió entrar en España. Dejó su casa, que sería devastada y transformada en un cuartel general francés, para irse a Cádiz, el único bastión que en aquellos momentos quedaba libre de los franceses. Allí, en un piso alquilado, vivió la duquesa de Osuna, pues cómo se fraguó nuestra primera constitución, la PEPA, la del año 1812, y participó en las tertulias que realizaba Francisquita Larrea, que como ella era gran amante de todas las artes. No va a regresar a Madrid hasta finalizada la Guerra de la Independencia, para pasar sus últimos años intentando recuperar el esplendor de todo lo perdido.
Pero quizá una de las obras más maravillosas que tiene Goya, que tiene como protagonista la duquesa de Osuna, es el retrato de la familia del noveno duque de Osuna, don Pedro Tellez Girón, y de su mujer, una de nuestras protagonistas, la condesa duquesa de Benavente y duquesa de Osuna, doña Josefa Alonso de Pimentel. El duque viste el uniforme de brigadier de su regimiento, de aliviado luto por el fallecimiento además de su padre. La duquesa lleva un vestido a la moda francesa con unos botones de porcelana con paisajes. Están acompañados de sus 4 hijos, nacidos hasta el año 1788, ya que doña Manuela Isidra, la última y futura duquesa de Abrantes, nacería en el año 1794. Os muestro a sus hijos. Por un lado tenemos a don Francisco de Borja, futuro 10º duque de Osuna, que está montando a caballo con un juego infantil, con un bastón de mando de su padre, ya que habría de heredar los regimientos de su padre. Luego tenemos por otro lado a don Pedro de Alcántara, futuro príncipe de Anglona. Si tenéis en mente ese jardín del príncipe de Anglona justamente al lado de la Plaza de la Paja, bueno, pues pertenecía a este personaje que tenemos aquí, y además es muy importante, por favor, quedaos con ello, porque es el primer director del Museo de El Prado. Era aún museo real, pero fue el primer director del Museo del Prado. Está sentado en un cojín a los pies de su madre y tirando de una carrocita de juguete muy divertida que os estoy mostrando aquí. Luego, por otro lado, tenemos a Josefa Manuela, futura marquesa de Camarasa, que vemos que está jugando con un perrito, bueno, pues muy majete. Y luego, por último, tenemos a Joaquina o doña Joaquina, futura marquesa de Santa Cruz, que luego os enseñó su retrato apoyada en el regazo de su madre. Los duques de Osuna se cuentan entre los primeros mecenas de Goya, para los que trabajó en estos años pintando retratos familiares y cuadros de gabinete con destino al Palacete del Capricho. Lo que os digo, a las afueras de Madrid. El retrato familiar, el segundo que había pintado Goya hasta entonces, después del monumental retrato del infante don Luis de Borbón y su familia, no era algo frecuente en España. O sea, lo que os estoy diciendo es que Goya hace 2 retratos familiares. Primero hace el del infante don Luis de Borbón y su familia, luego hace este, pero claro, luego lo coronará, bueno, que os voy a contar, con el de la familia de Carlos IV. Los duques, bueno, pues se muestran como personajes ilustrados, aparecen retratados con las novedades estilísticas francesas e inglesas, y además esto se lo solicitaron a Goya, y la verdad es que, bueno, pues pone de manifiesto este retrato su elevada alcurnia, casi al nivel de la realeza, y se muestran además como conocedores también de los estilos, ¿no?, de otros países en cuanto a la pintura, que es lo que van a demandar a Goya en este maravilloso retrato de los duques de Osuna. En esta ampliación simplemente os muestro varias cositas. El tema del tratamiento de los enropajes, el tema de las telas, que Goya lo hace con una pincelada muy suelta, pero que nos marca perfectamente las distintas texturas. Me gustan muchísimo los botones de porcelana, donde nos está mostrando paisajes en cada uno de ellos. Y luego hay algo que quiero recalcar, no solamente el retrato de ella, que es muy elegante, sino Goya como nos está representando el retrato infantil. O sea, Goya el retrato infantil lo realiza de una manera impecable, espectacular, y yo creo que en esta ampliación se puede ver muy bien. Os voy a enseñar otros retratos para que veáis cómo representa Goya a uno de sus grandes mecenas. Este es el retrato de la duquesa de Osuna, desde el año 1785, es un poquito anterior el de la familia conjunta de los duques de Osuna, y es encargado a Goya junto con el retrato con el que hace pareja de su esposo, de Pedro Tellez Girón. Este cuadro ha pertenecido a Alfredo Bauer, a Juan March y luego a Bartolomé March, entonces es de colección privada.
En este retrato la duquesa de Osuna, va vestida a la moda francesa, de la que era una gran aficionada. Lleva un traje azul en el que destacan los encajes y el lazo rosa del pecho. El tocado, adornado con lazos y plumas, está inspirado en los que lucía la reina María Antonieta y que será protagonista de nuestras siguientes clases. Y con la mano derecha sostiene un abanico. Cabe destacar en el rostro de esta mujer la inteligencia y la seguridad que transmite, ¿no?, a través de su viva mirada. Este retrato que os muestro del duque de Osuna, de don Pedro de Alcántara Tellez Girón y Pacheco, no es el que hace... Bueno, pues no es el que hace pareja, ¿no?, con el que os he enseñado anteriormente, es uno posterior que le realiza Goya en el año 1787, pero es que me parece mejor que el que le realiza en el año 1785. Él nos aparece representado como un hombre ilustrado de su tiempo, fue coronel del régimen de América, presidente de la Sociedad Económica Madrileña y miembro numerario de la Real Academia Española. Fue mecenas y amigo de pintores, músicos y literatos. Él aparece de pie, de 3/4, de perfil, sobre fondo oscuro para realzar el volumen. Como indumentaria lleva una chaqueta encima de una camisa blanca y con la mano derecha sostiene un papel. La verdad es que el rostro aparece sonrosado, de expresión agradable, ancho y bondadoso, y muestra una sonrisa a la vez de diplomática, también cordial. Es que Goya le tenía mucho cariño. Es para que veas que este hombre no se queda atrás, junto con su esposa, lo que os digo, hacen un tándem absolutamente maravilloso. Y vamos a ir finalizando la clase ya de hoy, después de daros información de todas estas mujeres, de todas estas historias tan interesantes, con dos últimos cuadros que realiza Goya de la familia de los duques de Osuna. Os presento aquí a doña Manuela Isidra Tellez Girón y Alonso Pimentel. Esta fue la hija menor de los duques de Osuna y que no aparece en el retrato de la familia de los duques de Osuna. Esta nació después de la realización del retrato. Aquí aparece como duquesa de Abrantes. Comentaros que en el año 1813 esta mujer se casó con don Ángel María de Carvajal y Fernández de Córdoba, futuro octavo duque de Abrantes. Como el resto de sus hermanos, recibió de su familia una educación ilustrada y entre sus aficiones estaba la música y el canto, como revela Goya en su retrato por medio de la partitura musical. Fue el último retrato que pintó Goya de una dama de la aristocracia, que en este caso fue pagado por la madre, la duquesa de Osuna, que lo había protegido o había protegido al artista desde el año 1780. La dama viste a la moda francesa y va tocada con una corona de rosas blancas, según los tocados usados por las damas españolas en ese periodo. La técnica es vibrante y rápida, tiene aún ecos del preciosismo y del colorido de los retratos del siglo XVIII, aunque esos toquecillos de luz y esas pinceladas negras ya van avanzando el estilo tardío de Goya. Y termino la clase de hoy con este maravilloso retrato. Es uno de mis preferidos de Goya, es una de las hijas de la duquesa de Osuna, que es doña Joaquina Tellez Girón y Pimentel, que era la niña que estaba en el regazo de su madre en el retrato de los duques de Osuna. Ella nació en Madrid en el año 1784, se casó en junio del año 1801 con José Gabriel de Silva Bazán y Waldstein, que era el 10º marqués de Santa Cruz. Así que ella se convierte en marquesa de Santa Cruz. Fue una de las damas más admiradas de su tiempo, representando, como lo había sido su madre, el ideal de la aristocracia cultivada, que tenía sus raíces en la Ilustración y en las recomendaciones de ese tiempo para la moderna educación femenina. Lady Holland se refería a su belleza en una revista llamada Journal of Spain, así como a las tertulias de poetas y literatos que reunía en su palacio. En su madurez, la marquesa de Santa Cruz, dama de la Orden de las Damas Nobles de la reina María Luisa, fue camarera mayor de palacio entre el año 1834 y 1841 y además fue aya de la reina Isabel II y de la infanta Luisa Fernanda. Ella falleció en el año 1851. Goya, que la había conocido desde que era niña y la había retratado junto a sus padres y a sus otros hermanos en ese cuadro que hemos
visto, de la familia de los duques de Osuna, la va a retratar aquí a sus 20 años de edad, en un retrato singular que sigue la tipología del retrato neoclásico. La dama, que viste un elegante vestido de gasa blanca, va coronada de hojas de roble, va con una coronita muy bonita, impresionante, con sus frutos, según la moda de los tocados de flores y frutas de este periodo, que en este caso simboliza la virtud, la constancia y la fortaleza de la dama. Apoya su brazo izquierdo en una guitarra en forma de lira, instrumento de moda en la época, que aparece o parece identificarla con una de las músicas. Con una lira similar retrató el escultor, por ejemplo, Antonio Cánova, algunos de sus personajes. Entonces lo que os digo es que esto era algo habitual, representando a Terpsícore, que era la musa de la danza, de la poesía ligera y del canto coral. Es posible que Goya retratara a la marquesa bajo esa identidad, ya que la lira aparecía también como el objeto simbólico que acompañaba a la musa Terpsícore en la serie de esculturas clásicas procedentes de la colección de la reina María Cristina de Suecia, y que ya hemos visto y que Goya tuvo la oportunidad de verla ya primero en el Palacio de la Granja y posteriormente en el Museo Nacional de El Prado. Sin embargo, la indefinición en las representaciones de las musas hace difícil identificar a la marquesa con una de ellas en concreto, porque lo que os digo es que hay otras musas que también llevan esta especie de lira, como Erato. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí Goya, la idea es representarla como una musa, ya puede ser Erato, que es la musa de la poesía lírica, o ya puede ser Terpsícore. El cuadro, en excelente estado de conservación y en su estado original, sin forrar, mantiene excepcionalmente su brillantez original, revelando la perfección deslumbrante, bueno, pues sobre todo del tono, de la luz, de la riqueza, sobre todo de la textura y del potencial técnico, ¿no?, que tenía aquí Francisco de Goya. Yo creo que para terminar la clase de hoy, que bueno, me ha alargado un poquito, pero es que había muchas anécdotas que contar sobre estos personajes, y fijaos que hemos dado nada, un 5% de los retratos de Goya. Es que los retratos de Goya nos dicen tantas cosas y nos hablan tanto de estos personajes, hace que, bueno, pues que queden las clases muy interesantes, porque hablamos del pintor, pero también de la historia de cada uno de ellos. Así que con este cuadro de la maravillosa Marquesa de Santa Cruz finalizo la clase de hoy. Espero que os haya gustado y nos oímos la semana que viene. Un abrazo enorme.